Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Eh, Quisiera iniciar pidiéndoles disculpas ahí por el pequeño retraso que tuvimos. Hemos estado probando la plataforma toda la tarde y tuvimos un pequeño problema ahí, pero gracias a Dios ya estamos conectados. Vamos a dar inicio a este curso de introducción a la Biblia. El curso es un curso introductorio, por lo tanto vamos a estar viendo algunos aspectos muy básicos. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a ir tocando también algunos otros temas que vamos a ir aprendiendo todos para tratar de ver la Biblia desde otro punto de vista. Lo que tratamos de lograr con este curso es volver a regresar realmente a las raíces, ¿verdad? Volver a regresar a la palabra, volvernos a que las personas, que nosotros seamos un ente multiplicador para que las personas se vuelvan interesadas en la palabra, porque hemos visto que se nos ha estado enseñando de libros, de autores motivacionales y hemos como ido dejando la palabra en un segundo plano y pues lo que queremos nosotros es precisamente retomar esas sendas antiguas, ¿verdad? Volver otra vez a aprender los rudimentos de la Biblia y que podamos verla tal y como es. El curso está dividido en cuatro partes que son fundamentales, ¿verdad? Esos son algunos eh, temas muy generales, pero dentro de cada uno de esos temas también vamos a ir profundizando algunos otros aspectos un poco más específicos. El que vamos a ver el día de hoy es qué es la Biblia. Acá hoy vamos a aprender entonces por qué le llamamos Biblia. ¿De dónde viene la palabra Biblia? ¿Cómo fue escrito el Antiguo Testamento? ¿O qué significa Antiguo Testamento? ¿Por qué le decimos Antiguo Testamento? ¿Por qué le decimos Nuevo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Son dos diferentes o es una sola? ¿A quién iba dirigido el Antiguo y a quién iba dirigido el Nuevo Testamento? Esos son algunos de los aspectos que vamos a ver. Posteriormente, en la segunda sesión, dentro de 8 días, vamos a aprender cómo nos llegó la Biblia. Ahí vamos a ver el canon. Ahí vamos a ver por qué hay algunos libros que se les llama pseudoepígrafes, algunos que son deuterocanónicos. ¿Serán todas las Biblias la misma o hay diferencia entre las Biblias? Y si hay diferencias, ¿cuáles son? Y si son todas las mismas, y si la Biblia sí es la misma, ¿por qué entonces nosotros hemos hecho diferencias? Eso es lo que vamos a aprender acá, porque hemos dividido Biblia católica y Biblia evangélica. Sin embargo, podríamos hablar también que hay una Biblia ortodoxa y también podríamos hablar que hay una Biblia anglicana y todas ellas son cristianas. ¿Hay alguna diferencia en ellas? ¿O siguen siendo las mismas? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta segunda unidad dentro de 8 días. Y luego vamos a tener una tercera, que es, ¿por qué hay muchas versiones? ¿Cuál es la versión que nosotros debemos de leer? ¿O podemos leer cualquier versión? ¿De dónde hemos sacado nosotros la Biblia en español que nosotros tenemos en nuestras manos y que podemos leer? Eso estaremos aprendiendo en esta tercera lección. Por supuesto, como se dan cuenta, estamos comenzando de aspectos básicos y poco a poco vamos a ir avanzando en otros aspectos un poco más profundos y vamos a llegar entonces a la importancia de la crítica textual. ¿Por qué es importante la crítica textual? Y, y esto es realmente algo que nos va a nosotros a enseñar a apreciar nuestra Biblia, porque a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias y todo lo que ha sucedido, la Biblia sigue siendo, a pesar de los descubrimientos arqueológicos que han habido, la Biblia demuestra que sigue manteniendo su esencia en el mensaje desde los escritos en hebreo, desde los escritos en griego, como lo percibían o como la podían leer en la época de Jesús, ese mensaje es el mismo mensaje que seguimos teniendo nosotros en la actualidad.
Entremos ahora a nuestro primer curso, nuestra primera lección. Es Introducción al Estudio de la Biblia. Antes de entrar, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta en el transcurso de lo que vamos a estar avanzando en este momento, pueden hacerla a través del chat. Al final vamos a tener un tiempo, vamos a tratar de dejar unos 10 minutos de esta hora para poder contestar algunas dudas. Si no, dentro de 8 días, cuando comencemos, vamos a iniciar esos primeros 5 o 10 minutos resolviendo las dudas que ustedes planteen, agrupándolas en grupos, porque seguramente van a haber algunas que van a ser las mismas, solamente que planteadas de diferente manera, y nosotros las iremos agrupando para poderles dar respuesta. No queremos que nadie se quede con dudas, y esta es la intención nuestra, ¿verdad? Que todos ustedes, tanto ustedes como nosotros, aprendamos. Tenemos que hacernos, por supuesto, la primera pregunta, y esa pregunta es, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia, podemos empezar diciendo que es el libro más vendido, pero eso no significa que sea el más leído. Eso es la verdad, hermanos. Aunque es el libro que se ha vendido en muchos idiomas alrededor del mundo, no significa que sea el más leído. Hay libros que han superado por mucho a la Biblia en lectura. Por supuesto, la Biblia narra historias. Podemos aprender de ella desde la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Entonces estamos hablando desde el inicio, desde el primer versículo de Génesis hasta que llega Abraham. Y ahí comienza la historia, porque aparece la escritura, y al aparecer la escritura, entonces con ella comienza la historia. Pero ¿cómo nos llegó todo eso? ¿Cómo nos ha llegado todos esos relatos antes de que apareciera la escritura? Pues fue por la tradición oral. La tradición oral se fueron pasando de generación en generación ese mensaje, esas noticias de todo lo que había acontecido desde el inicio del mundo, cuando Dios crió los cielos y la tierra y todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Y eso fue pasando entonces como una tradición oral hasta que llegó lo escrito. Pero ¿en cuánto tiempo se escribió esa Biblia? Narra mucha historia, porque cuando comenzamos a leer, primero narra la creación de la humanidad. Pero aún ahí no hay un pueblo de Dios. Eso va apareciendo conforme vamos leyendo el Antiguo Testamento, y llegamos a la parte de los patriarcas, pero aún ahí no hay pueblo de Dios. Se van a la esclavitud a Egipto, pero aún ahí no hay nación. La nación de Israel como tal aún no ha aparecido en la historia, porque aún no tienen tierra y no tienen ley. En el desierto aparece la legislación para ellos, y ya como legislación aparecen como nación y luego conquistan su tierra, y ahí vamos comenzando entonces esa historia hasta que llegamos ya a una nación y luego pasamos a un reino unido. Pero luego ese reino se divide en un reino del norte y un reino del sur, y conforme vamos leyendo la Biblia vamos aprendiendo esa historia. Pero luego nos damos cuenta que uno de los reinos se va al cautiverio y desaparecen esas tribus, y más adelante vemos que el reino del sur también se va al cautiverio, pero ellos son los que regresan después del cautiverio y vuelven a reconstruir ese es el templo, y es el segundo templo. Y luego vienen 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que nosotros le llamamos el periodo intertestamentario. Se pueden dar cuenta cómo hay mucha historia en la Biblia. Sin embargo, la Biblia no es un libro de historia. Tiene varios géneros literarios la Biblia. Por supuesto, usted puede ver aquí poesía, usted puede ver aquí muchas cosas, muchos géneros literarios. Sin embargo, la Biblia no es un libro de literatura. Miren, el libro de Lamentaciones es un acróstico, hermanos. Cuando usted se va a la Biblia en hebreo, en el original hebreo, está escrito en el alfabeto o el alefato hebreo, desde la primera letra hasta la última, cada uno de los versículos, y de ahí salen
sale todo el mensaje, es un acróstico, es una belleza literaria eso. Por supuesto que al traducirlo a nuestro español es difícil lograr mantener esa estructura del acróstico. Sin embargo, eso tiene la Biblia. Sin embargo, no es un libro de historia. Tiene historias, tiene literatura para niños la Biblia. Por supuesto que tiene literatura para niños la Biblia. Pero no es un libro de cuentos. No es un libro no es un libro que realmente sirva o sea, no es un libro de cuentos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos, y voy a salir de compartir esta presentación, porque quiero que veamos nosotros ahorita otra presentación que tenemos acá. Este es el Salmo 119 en hebreo, hermanos. Yo quiero que ustedes noten algo acá. Si ustedes logran ver acá, esta es la primera letra del alefato hebreo, es la Aleph. Vea, versículo 1, 2, 3, 4, el 5. Luego pasamos al 6, 7 y 8. La letra Aleph. Los versos comienzan con esa primera letra Aleph en el Salmo. Si nosotros seguimos, los siguientes 8 versos, por eso ven ustedes acá, entre paréntesis, esta es la Bet, es la segunda del alefato hebreo. Y también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué significa esto, hermanos? Y así nos vamos, son 8 y 8 cada uno de los caracteres del alefato. Solo que la pantalla... Yo me imagino que cuando termine. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ellos está escrito de esa forma porque es un canto, pero es un canto para los niños, para que ellos se aprendieran el alefato. Es como el ABC nuestro, que las canciones infantiles, el ABC, y las canciones o en inglés, si la queremos cantar, este es un canto diseñado para que los niños aprendieran el alfabeto o el alefato hebreo, hermanos. Sin embargo, a pesar de estas maravillas, la Biblia no es un libro para niños. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Si ven, acá está. Este es el orden del alefato. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, y así nos vamos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 caracteres que forman el alefato hebreo por 8, y esa va a ser la cantidad de versículos que tiene el Salmo 119, y para eso era usado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, la Biblia no es un libro para cuentos, no es un libro de enseñanza para nosotros, hermanos. Para la iglesia, la Biblia tiene otro significado que va más allá. Debemos de aprender cuando estudiamos la Biblia, nosotros debemos de leerla en su contexto cultural y social en la cual fue escrito, o para que los oyentes de la época, cuando leyeran el texto, supieran a qué se refería la persona que les estaba escribiendo. Y por eso cuando leemos nosotros el Salmo 23, su versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y si ustedes ven aquí en las gráficas, en la de arriba ven las ovejas y ustedes ven el callado. El callado sirve para que el pastor jale a las ovejas y las traiga con cuidado de no lastimarlas otra vez al redil. Él jala las ovejas con el callado. Sin embargo, la vara él no la usa para las ovejas.
La vara él la usa para pegarle a los animales, para espantar a los animales rapaces que quieren venir a devorar a sus ovejas. Y cuando nosotros entendemos esa parte del pastor, ahora podemos ver nosotros, este Salmo 23, en este versículo podemos verlo de otra forma y vemos ahora a nuestro Padre, a nuestro Dios, un pastor que nos jala con cariño, que usa su cayado para jalarnos, pero también usa la vara para espantar a todas esos animales que quieren venir a devorarnos. Tenemos que entender en el contexto. Cuando nosotros vemos o leemos Mateo 23, 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor Jesús se está refiriendo a los escribas y fariseos como sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? El Señor Jesús había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero ¿cuál era la costumbre en ellos? Limpiar y blanquear los sepulcros. Entonces, desde lejos se podían ver todos los sepulcros blancos, porque dice la ley que cuando alguien se acercaba, quedaba sucio y tenía que purificarse. Entonces, para evitar que se contaminaran, ellos blanqueaban los sepulcros para que la gente no pasara cerca de ellos y se contaminara, porque estaban llegando de diferentes lugares a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y entonces el Señor les dice, ustedes están así para que toda la gente los mire y no quieren contaminarse con la gente, pero por dentro ustedes son huesos muertos, llenos de inmundicia, y esa es la hipocresía. A eso es lo que se refiere el Señor. Ahora, cuando nosotros entendemos esa parte social y cultural de la Biblia, nosotros podemos entender a quienes fue escrito eso. Ellos podían entender a qué se refería el Señor Jesús. Cuando nosotros entendemos a qué se refería el Señor Jesús, ahora nosotros también podemos traer ese principio hacia nosotros y entender esa frase de sepulcro blanqueados, a qué se refiere. Y entonces eso nos motiva a nosotros a tener un cambio de vida para vivir entonces conforme el Señor quiera que vivamos. Eso es lo lindo de la Biblia. Así podemos seguir poniendo muchos ejemplos y vamos a seguir poniendo más ejemplos conforme vayamos avanzando. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que ir a algo más sencillo y vamos a ver ahora su significado y contenido. Y la palabra Biblia viene del griego biblión. Simple y sencillamente eso es la Biblia. Viene del griego biblión y es una palabra que significa los libros. Quiere decir que nuestra Biblia, aunque sea una, y está en femenino, la Biblia significa que son varios libros. ¿Por qué? Del griego esa palabra pasó al latín y del latín a otras lenguas occidentales ya con el nombre singular femenino de la Biblia. Así es como pasó a nosotros. Se ha pasado del griego al latín y del latín ha venido a nosotros. Aunque la conocemos con su nombre singular, la Biblia, como les decía, no es un solo libro ni fue escrito por una sola persona. Son muchos libros reunidos en un solo volumen. Un volumen de 2 tomos para nosotros. Entonces, con el nombre Biblia se conocen los escritos sagrados reconocidos por el judaísmo y el cristianismo. Debemos de entender que hay 3 religiones monoteístas que son las más grandes y que también son conocidas como el pueblo del libro, ¿verdad? Hablan el pueblo del libro, hablan cuando se refieren al pueblo de Israel. Pero también nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos nuestro libro que es la Biblia. También los judíos tienen la Biblia también como libro. Y hay otra tercera religión monoteísta que tiene su libro que es el Corán y ese es el Islam. Sin embargo, nosotros nos interesa y vamos a aprender únicamente la parte que nosotros como cristianos nos interesa, que es la Biblia. Y entonces la Biblia se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y debemos de entender que ese primer rollo que se escribió o es en piel de animal o en piedra, ese primero que se escribió, ese que fue inspirado,
ese que fue revelado. Esos originales no existen, hermanos, no existen, se perdieron en el tiempo. Lo que nos ha llegado son copias de copias y ha llegado a lo que tenemos como la Biblia, como conocemos nuestra Biblia hoy. El Antiguo Testamento entonces fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso debemos de entenderlo. Nosotros tenemos una Biblia en español. Sin embargo, esta no fue escrita, ese no es el idioma original con la cual fue escrita. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y lo que nosotros tenemos en nuestras manos hoy es una traducción de esas lenguas originales. Ahora, ¿por qué hablamos de testamento y por qué es importante el testamento? Bueno, cuando hablamos testamento debemos de entender que esta es una palabra que viene del latín y que quiere decir testamentum y que se vincula con una palabra hebrea muy importante, y esta ustedes la deben de recordar siempre, que es la palabra berit. Entonces, ¿hablamos de testamento o hablamos de pacto? Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y berit significa simplemente eso, pacto o alianza. Eso es lo que significa berit. Perdón. Continuamos acá. Ahora, esa palabra berit en la teología bíblica es una palabra importante. Significa el lazo de unión que el Señor estableció con su pueblo en el monte Sinaí. Esta se tradujo al griego como diatiki o diateque y al latín como testamentum. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque esto es importante, lo vamos a entender ahorita. Diateque significa disposición o arreglo, y de ahí viene la palabra última disposición o última voluntad, que esa sí la conocemos nosotros como cuando vamos a hacer nuestro testamento, nuestra última voluntad, y cuando nosotros hemos fallecido, pues se lee cuál fue nuestra última voluntad. Eso, por eso le ponemos testamento. Sin embargo, cuando hablamos de ese pacto o esa alianza, la palabra berit que aparece en el Antiguo Testamento habla de un pacto o una alianza que Dios establece con el hombre, y ese es cuando nosotros lo hacemos entre hombres es un pacto entre dos, pero cuando Dios lo establece con el hombre es un pacto que viene unilateral, viene de Dios hacia el hombre, y en el hombre está cumplirlo, aceptarlo y cumplirlo, o rechazarlo y no cumplirlo. Entonces, eso queda ya como parte de nosotros, es nuestra decisión, pero Dios ahí está pactando, hay un pacto, pero cuando nosotros leemos, realmente hay dos pactos, y esos dos pactos se dividen en los dos tomos de nuestra Biblia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero ¿por qué el antiguo y por qué el nuevo? Bueno, como estábamos diciendo, esta palabra berit es uno de los términos fundamentales de la historia bíblica y establece un lazo de unión. O sea, principiemos ahí, hay un lazo de unión. Cuando yo acepto ese pacto, entonces hay un lazo y establezco esta unión con Dios. Eso debemos de entenderlo. Y se establece un pacto de unión en el monte Sinaí. Y cuando ese pacto de unión se establece en el monte Sinaí, estamos hablando del antiguo pacto que establece Dios con su pueblo. Y ahí está recibiendo Moisés las tablas de la ley, y ahí hay un pacto que si ustedes hacen esto, entonces yo los bendeciré y haré todo esto, lo demás, y ahí comienza toda la ley. Ahí hay un pacto, pero este pacto es para una nación. Es un pacto, por eso es que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la salvación es todos los actos que hacen de sacrificios, habla de una salvación no es individual como la tenemos nosotros, sino es una salvación nacional. Los profetas contrapusieron una nueva alianza, por supuesto. Cuando nosotros leemos ese pacto que se dio, que es el pacto con Moisés, pero más adelante empezamos a leer a los profetas, nos vamos a dar cuenta que ellos empiezan a hablar de una nueva alianza. Y podemos leer acá la cita de Jeremías 31-34, donde dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es importante. Miren, hermanos, el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso dice el Señor dice que el Señor a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, porque el pacto era con ellos.
pero no lo recibieron. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y si seguimos leyendo nosotros en Ezequiel 36, 26, 27, dice, os daré un corazón nuevo. Entonces ya estamos hablando de un nuevo pacto y estamos hablando de un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y aquí ya empezamos a ver al Espíritu Santo nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, hablamos de preceptos y ponerlos por obra. ¿Cuáles son esos preceptos? Es la ley. ¿Y a quién le está hablando aquí? Hay un nuevo pacto para un nuevo pueblo que va a salir siempre de Israel, pero dice que va a venir el Espíritu Santo. Y entonces aquí tenemos que pensar también en otra cosa. Y es que hay un nuevo pacto. Y si estábamos hablando que la antigua alianza se selló en el Sinaí en tablas de piedra y se ratifican con sacrificio de animales, porque había muchos, ahí comienzan entonces los sacrificios para expiación de pecados y se hacían en el templo. Entonces hay un nuevo pacto y ese nuevo pacto se establece con la sangre de Jesucristo. Entonces ya no hay más sacrificio de animales. Para nosotros ya no es necesario sacrificar animales. Hemos establecido un nuevo pacto y ese nuevo pacto lo ha hecho Jesucristo derramando su sangre en la cruz. Y ese pacto no está escrito en piedra como estaba el primer pacto. Por eso dice, si no está en el corazón. Y por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces viene en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y ahí nace la iglesia. En el día de Pentecostés y ese derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces aparece el nuevo pacto, que es el pacto con Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando de una nación que hizo un pacto con Dios, que es la nación de Israel. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, es un pacto que hizo el Señor con su iglesia, pero si en una era la salvación nacional, en la otra la salvación es individual. Y entonces, en el cristianismo conocemos a la Sagrada Escritura como la Biblia. Pero en el judaísmo, ellos le llaman a la Biblia la Tanaj. Y esta es la diferencia entre nosotros y ellos. Porque para el judío, ellos solo reconocen el antiguo pacto. Para ellos solo es un tomo, la Biblia hebrea, que es la Tanaj. Y la Tanaj es un acróstico, que la T significa la Torah, que es la ley. La N son los Nevi'im, esto está en hebreo, por supuesto, ¿verdad? Y significa los profetas. Y por último, los Ketubim, que significa los otros escritos. Esto lo vamos a estar apreciando de una mejor forma para la siguiente lección. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre el Antiguo Testamento nuestro, que nosotros leemos, y la Biblia hebrea, o si no hay ninguna diferencia y son exactamente los mismos libros. Eso lo vamos a aprender dentro de 8 días. Ahora, ¿qué es la Biblia? Como hemos venido platicando, la Biblia no es un libro de historia, sin embargo recoge más de 4000 años de historia universal. Habla de diferentes razas, pueblos, culturas que vinieron en diferentes épocas. Hoy en día, la Biblia está formada por 66 libros escritos por muchos autores, hermanos. Varios autores, y tardaron 2000 años aproximadamente para terminarla. ¿Cómo se clasifican estos libros entonces? Como ya hemos dicho, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está dividido en secciones para que podamos
clasificar nuestra lectura de manera fácil y clara. Sin embargo, los escritos originales y aún mucho tiempo después de Jesucristo no estaban divididas nuestra Biblia en capítulos y versículos. Esto fue apareciendo más tarde y vamos también, esto lo vamos a ampliar dentro de 8 días y vamos a ver en qué fecha y qué Biblia fue y quién fue el que dividió nuestra Biblia en capítulos. Y más adelante vamos a ver cómo se le llama a la Biblia y quién fue el que lo dividió ya en versículos. Pero desde original, como ha venido en la Biblia, no ha venido en capítulos ni versículos. Es más, el hebreo no tenía ni vocales, las vocales aparecieron después, y el griego no tenía los espacios, todo venía junto. ¿Por qué? Porque se escribía en papiro y el papiro era carísimo, y entonces tenía que tratar de usar lo menos posible, de escribir lo más posible en la menor cantidad de papiro, por el precio que significaba para ellos. Entonces no habían vocales y todo iba unido. Todas las palabras iban unidas. No es como la tenemos nosotros ahora, divididos en capítulos y versículos. El Antiguo Testamento entonces se divide en los libros de la ley. Está toda la historia del Antiguo Testamento. Tiene poesía y sabiduría. Hay profetas mayores y hay profetas menores. Y el Nuevo Testamento lo dividimos entonces en la historia del Nuevo Testamento. Están las cartas y el Apocalipsis. Ahora hemos hablado nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, estamos claros que la Biblia no es un libro de historia, el libro no es un libro de literatura, la Biblia no es un libro de cuentos infantiles. La Biblia es la palabra de Dios y ahí está relatado desde el Génesis hasta el Apocalipsis el plan de salvación para el hombre. Eso es la Biblia. El mensaje de esperanza, de que por el pecado estábamos muertos, porque esa es la palabra, que estábamos muertos por nuestros pecados, pero que luego vino el Señor y nos dio esa esperanza. ¿Esperanza de qué, hermanos? Esperanza de vida eterna. Y ahora, al confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces ese camino que vamos ese camino de pecado que nos lleva a la muerte, una muerte eterna, ahora por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos ahora vida, esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, por siempre y para siempre, hermanos. Y eso es lo bonito de la Biblia, porque ahí está todo el mensaje de salvación. Y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, precisamente como el mensaje de salvación, dentro de esa misma historia, dentro de esa misma literatura, dentro de esos mismos cuentos de niños que en escuela dominical les estamos contando historias a los niños, claro que sí, pero son historias donde va el mensaje de salvación también para ellos y donde va la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la Biblia entonces es la palabra de Dios? Porque ahí están los mensajes de los profetas. Y dice la palabra que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. O sea que ahí están escritas las palabras que Dios transmitió a su pueblo por medio de los profetas. Y entonces estas palabras fueron puestas por escrito, por tanto, ahí está también la palabra de Dios escrito en los profetas. Pero no solo eso, porque en la Biblia también están las palabras de Jesús. Y dice Hebreos 1 del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1 del 1 al 2. Y luego dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros llenos de gracia y verdad y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre. El Señor Jesús le habló a los apóstoles, le habló a sus discípulos, le habló al pueblo que le oyó cuando él estuvo acá en la tierra. Y esas eran las palabras que venían de parte de Dios. Era Dios encarnado. Y entonces todo eso que el Señor enseñó está también en la Biblia. Y por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que los apóstoles dan testimonio de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor les enseñó. Por eso dice, tal como nos las enseñaron, los que desde el principio las vieron con sus ojos. ¿Quiénes fueron esos? Los apóstoles. Y fueron ministros de la palabra, dice Lucas 1:2. Y luego viene Hechos 10:41 al 42, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
y nos mandó que predicáramos que las buenas nuevas aquí en el pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, los apóstoles escribieron cartas, escribieron lo que recibieron del Señor, y por eso decimos nosotros que en la Biblia están los testimonios de los apóstoles, y por eso es la Biblia la palabra de Dios. Entonces, tenemos los mensajes de los profetas, de Jesús y de los apóstoles. La Biblia es el mensaje de Dios, pero está encarnado en un lenguaje que nosotros entendamos, en un lenguaje escrito. Está puesto por escrito. Entonces la Biblia, al igual que Jesús, es plenamente divina y plenamente humana. La Biblia es la palabra de Dios porque la palabra es la acción de una persona que expresa algo de sí misma y se dirige a otra para establecer una comunicación. Entonces hay una acción y esa acción expresa algo para nosotros, un plan de salvación, y se dirige y está siendo dirigida a nosotros. Para establecer, el Señor quiere establecer una comunicación por medio de su palabra. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? Lo que Dios ha querido revelarse al hombre por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. Fuera de ello, nosotros no conocemos más de Dios. Conocemos lo que el Señor en su soberanía ha querido revelarse a nosotros. Y eso únicamente lo podemos conocer en su palabra. La palabra de Dios es también el resultado, o la Biblia, el resultado del trabajo de varias personas y de Dios mismo por medio de su aliento divino. A ese aliento divino le llamamos nosotros inspiración. Es por eso que la palabra fue inspirada por Dios. Que la Biblia esté inspirada por Dios no significa que Dios la hubiera dictado cada una de las palabras que la conforman. Significa que estableció una comunicación especial con cada uno de los escritores para que se escribieran lo que Dios quería que quedara registrado en ella. Ahora, ¿qué es revelación? Es el acto mediante el cual Dios da a conocer lo que no podría saberse de otra manera. Miren, no hay otra forma de que nosotros sepamos lo que conocemos, si no es que Dios se lo reveló al hombre por medio del Espíritu Santo. Y entonces este primer hombre que recibió esa revelación por inspiración de Dios, la escribió todo eso y quedó plasmado en la Biblia que tenemos hoy. La inspiración, entonces, como dijimos, significa un soplo hacia afuera. Dios sopla hacia afuera y el hombre inhala ese soplo del Señor y entonces empieza a escribir. Es el vehículo mediante el cual llegó al hombre esa revelación especial de Dios. Y cerramos con esto, hermanos, con el canon. Cuando nosotros hablamos canon viene se introdujo a la lengua española a través del latín. Y el canon simplemente significa una caña. Pueden ver ustedes la foto de arriba, es una caña de medir. Está dividido en partes. Entonces, cuando nosotros hablamos del canon, al final significa una regla. Y si vemos nosotros la regla de abajo está dividida en centímetros. Cada uno de esos es uno de los libros que componen nuestro Antiguo Testamento, que son 39, y cada uno de esos centímetros es cada uno de los libros que conforman el Nuevo Testamento, que son 27, en total 66. O sea, no estamos hablando que sean centímetros, pero es para que nosotros tengamos la idea por qué hablamos de canon. Entonces, nuestra regla tiene 66 espacios de medición y fuera de eso ya no cabe más. Fue cerrado el canon. Ahora, ¿quién cerró el canon? ¿Quién hizo el canon? ¿Es el mismo el canon hebreo que el canon que nosotros tenemos del Antiguo Testamento? ¿O hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la Biblia ortodoxa? ¿Cuál es la diferencia con la Biblia católica? ¿Cuál es la diferencia con la Biblia anglicana? Y en sí podríamos empezar a hablar de muchas cosas más, pero esto, hermanos, lo vamos a estar hablando dentro de 8 días en una forma más específica, hermanos. Entonces, hasta aquí llego el día de hoy. Y quedo abierto yo creo que nos pasamos 18 minutos, comenzamos un poquito tarde y quiero pedirles perdón por eso. Hay una pregunta, ¿quién o quiénes escribieron la Biblia? Algunos de ellos tienen su nombre, de quién fue el escritor. Sin embargo,
vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, quién escribió cada uno de los libros. Ahí está ya una presentación donde está los escritores de los libros. Hay algunos que no sabemos, hermanos, no sabemos quién los escribió, la verdad son anónimos. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué. Los originales, aquellas primeras piedras que recibió Moisés, se rompieron. Pasó la tradición, se fueron, se perdieron, no existen. Entonces fue pasando la tradición. En el Antiguo Testamento es un poquito más complicado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es un poquito más sencillo. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto, hermanos? De que aparecieron en el reciente siglo pasado. Aparecieron los famosos rollos del Qumran, si ustedes han escuchado. Y digamos, la traducción de la Reina Valera 60, que es la que, como que fuera la Biblia por excelencia de nosotros, ¿verdad? Le guardamos un cariño a la Reina Valera, y fuera de la Reina Valera nos cuesta un poquito, perdón, estaba viendo una pregunta ahí, ahorita la voy a contestar también. Nos cuesta un poquito como que decir que hay otra Biblia fuera de la Reina Valera. Estas fueron traducciones hechas del Textus Receptus, que tampoco no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Y qué sucede? De que los rollos del Qumran, esos Textus Receptus ya estamos hablando ya casi por Edad Media, por ahí más o menos, vamos a dar fechas exactas cuando lleguemos al tema. Pero esas del Qumran son del primer siglo, o sea, están muy próximas a Jesucristo. Y cuando uno mira esos escritos, son casi una copia exacta de aquellos que fueron con las que se hizo la Reina Valera cientos de años después. Entonces eso nos vino a dar la certeza de que la Biblia ha mantenido en esencia se ha mantenido a través de los años. No ha perdido su valor, al contrario, eso nos vino a nosotros a ayudar. Eso se llama, ahí aparece entonces la crítica textual, que es de lo que vamos a hablar. Me dicen de que hay que ser un poco más veraz porque no se llevó 2000 años la escritura. Sí, estamos hablando de historia, por supuesto. Aquí tenemos que ir qué dice la tradición, porque la tradición dice que el Pentateuco fue escrito por Moisés y que él fue el que escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estamos agarrando la historia de los patriarcas, ¿verdad? Sin embargo, como vamos a ver también cuando estemos viendo la crítica textual, aparecen entonces que hay otras fuentes que fueron las que fueron recopilando la Biblia, y el canon se fue juntando más o menos en posexílico. Aparece entonces ahí una fuente yavista, una fuente deuteronomista, aparece también la eloísta, y aparece una fuente sacerdotal. Y todos estos fueron ya muy cercanos en ese periodo del cautiverio, y aparece todavía los rollos en el tiempo de Josías, también aparecen. Entonces vemos, todo eso lo vamos a explicar, hermanos, no se preocupe, aquí se lo estoy hablando muy general, pero eso lo tenemos contemplado, explicárselas a ustedes de una manera más detallada para no confundirlos. Pero sí, depende, por eso les decía yo, depende, porque le dice aquí estamos hablando un tema muy abierto, hermanos, ¿verdad? Entonces, la tradición, y cuando hablo de la tradición, hablo de la tradición hebrea, que fue Moisés el autor del libro. Sin embargo, fueron apareciendo otras teorías, que es la teoría documentaria, y aparecen otras fuentes, que son las que ya les mencioné, que también lo vamos a estar tocando en la última lección, cuando veamos precisamente la crítica textual, a qué se refiere, y ahí vamos a estar un poquito más a detalle. No sé si habrá otra pregunta que voy a revisar en el chat. Sí, es lo que estaba explicándoles, ¿verdad, hermanos? No sé si hubiera alguna otra pregunta, hay tiempo. Si no, yo voy terminando ya con el tema que tenía para hoy, pero están libres, ya prácticamente ya terminamos el tiempo, pero está libre para si ustedes quieren seguir participando y preguntando, yo puedo estar un tiempo más acá con ustedes.
Gracias, Paola. Feliz noche. Bendiciones. Sí, voy a compartirles a los correos, a los que participaron, les voy a compartir la presentación. Y también está siendo grabada esta sesión. Entonces les vamos a mandar no solo la presentación, sino también les vamos a mandar el link. Si ustedes entran, nosotros somos un grupo de cristianos evangélicos. Hemos estado estudiando teología y también hemos sacado cursos en otros institutos bíblicos. Y en ese proceso de estudio nosotros fuimos haciendo muchos trabajos y nos dimos cuenta que esos trabajos pues después quedaban ahí perdidos y ya no se sabían más. Y nos dimos cuenta que había muy buenos trabajos. Entonces nace de un grupo de compañeros la idea de hacer una revista virtual. Esta ya vamos para 2 años de estar, que se llama Influenciadores Magazine. Ustedes nos pueden encontrar ahí en Facebook, esa es nuestra página, y ya muy pronto vamos a lanzar ya nuestro primer ejemplar de la revista de forma virtual. Vamos a estar mandando el anuncio. Entonces nosotros como revista hemos estado organizando algunos eventos, algunas pláticas. Y para este sábado a las 8:30 de la noche va a estar participando con nosotros un biblista. Él es traductor de hebreo de sociedades bíblicas y ha participado también en la traducción de varias Biblias, ha estado participando, ha sido parte del equipo de traducción de Biblias también a otros idiomas mayas. Él es un hermano guatemalteco, es catedrático universitario, es pastor, pero es experto, es biblista en hebreo. Él es el licenciado Garavito. Él va a estar saliendo en vivo en la página de la revista este sábado a las 8:30. Yo les invito para que quiera participar, es libre. Usted se conecta búsquenos ahí en Facebook, Influenciadores Magazine, y él va a estar hablando sobre el tema de la importancia del hebreo en el estudio de la Biblia. Y eso les va también a ustedes ampliar más el conocimiento y van a poder ustedes después entrar al texto bíblico de otra forma, hermanos. Ustedes van a ver la Biblia de otra manera como la debemos de ver, como la palabra de Dios, como que ahí está el mensaje de vida eterna. Y vamos a poder encontrar esos principios que fueron utilizados en el momento que fue escrito para un pueblo al que fue escrito, pero que también sigue teniendo validez universal hasta el día de hoy, hasta hoy, hermanos. Y esos principios son los que nosotros traemos en el tiempo para que nosotros podamos hacerlos parte de nuestra vida. Vamos a hablar también dentro de 8 un poco de la ley. Recuerden que este tema es muy amplio, hermanos. Yo quisiera ampliar, pero vamos a hablar así pinceladas de la ley. ¿Será la ley todavía para la iglesia o no? Tenemos que dividir la ley en 3 partes. Entonces tenemos que dividir la parte moral, la parte del culto y la parte civil. Y cuando hablamos de esas 3 partes, vamos a entender que la parte cultural no es para la iglesia en nuestros días. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el sacrificio de animales y tiene que ver con el templo. Nosotros no tenemos sacrificio de animales si no tenemos templo, porque Jesucristo tomó esa posición del Cordero Pascual y con él hay redención. Entonces no tenemos que estar sacrificando animales. Sin embargo, hay una parte moral y esa parte moral sí es para la iglesia. Y hay una parte civil que no es que nosotros no la cumplamos, porque la cumplimos porque esos también están en nuestros códigos civiles y códigos acá que nosotros tenemos que respetar, porque si no, pues nos vamos presos, ¿verdad, hermanos? Pero ahí está. Entonces la iglesia los cumple, los civiles sí, y la parte ética sí, la cultural no, hermanos, porque eso tiene que ver precisamente con todo el culto en el templo y nosotros pues no tenemos el templo, no sacrificamos animales y es simplemente por esas cosas tan sencillas, pero eso lo vamos también a ir ampliando, hermanos. Les repito, el tiempo ya terminó, el que quiera retirarse se puede retirar. No hay ningún problema. Aquí ya estamos en permanencia voluntaria, hermanos. Correcto. ¿Quieren más datos sobre la cultura de esos tiempos? Sí, no, recuérdense que este es un curso básico, hermanos. Debemos de entender que hay personas que tienen un conocimiento muy amplio, como hay personas que tienen un conocimiento muy básico. Entonces vamos metiendo esos puntos culturales y sociales dentro de esa parte básica de la enseñanza, hermanos. ¿Para qué? Para que los que tienen ese conocimiento básico se enriquezcan más y que los que tienen un conocimiento más avanzado también vayan aprendiendo un poco más. Sí,